En la temporada pasada descubrimos historias que inspiran. Doña Betty, como usted bien lo dijo. Compartimos momentos que nos hicieron reír. Pero esto apenas es el comienzo. Pues un accidente, porque a mí siempre me ha gustado. En esta nueva temporada llegan más voces, más aprendizajes y más sorpresas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Desde Cero Podcast. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a romper por ahí un poco el tabú sobre la sexualidad. Y es un tema tan extenso que seguro da para más episodios, pero vamos a tratar de centrarnos por ahí en algunas claves y especialmente en algunas de las preguntas que el público nos estuvo haciendo. Hoy es importante que entendamos que quien nos acompaña es una experta. Me encuentro con la doctora Sara María Mendoza y quiero leerles su hoja de vida para que veamos que sí es de una profesional y que el tema que vamos a desarrollar es muy importante, especialmente porque el enfoque es bastante educativo e informativo. Ella es magíster en sexualidad humana, también en medicina estética, es ginecóloga y obstetra, directora del primer y segundo diplomado en sexualidad humana. También es directora del primer diplomado internacional de Centroamérica, es conferencista, es co-creadora del proyecto educativo Soy Mujer, que ustedes pueden encontrarla en Facebook, donde cada semana también emite episodios educativos respecto a diferentes temas de salud. Es educadora sexual, infantil y de adultos, terapeuta de pareja y es coach profesional también. Así que bienvenida, doctora, es un placer tenerla acá. Muchas gracias, Carol, por estar con usted, junto a ustedes, en esta invitación que nos han hecho. Gracias por eso. Y pues vamos a tratar de hablar de este tema que es fascinante y es hablar de la sexualidad. Al principio es decirles que la sexualidad se habla en nuestra sociedad, se habla desde el morbo, se habla en un chiste, se habla en un doble sentido. Sin embargo, la sexualidad, cuando la abordamos desde el aspecto del ser humano, es una gran esfera holística que nos hace ser felices. Y la sexualidad tiene una cosa importante, que es lo único que nos liga con la vida. Entonces, cuando hacemos, y esto es un paréntesis, en estudios de depresión se dieron cuenta que una persona que tenía una vida sexual plena salía mucho más rápido de los procesos depresivos. Entonces, el hablar de sexualidad, por supuesto que debe ser importante y se debe hacer con la naturalidad que esto conlleva para poder hablarlo con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, que son otras personas también que se han dejado en el descuido de la educación sexual que estamos hoy hablando en nuestro país. Y es que es increíble que es un tema tan amplio, pero le tenemos tanto miedo, incomoda tanto solo con pronunciar sexo o con decir sexualidad. Hoy vamos a hablar y entonces se empieza uno a mentalizar muchísimas cosas. Y como usted lo dice, no solo es por un aspecto en pareja, sino también abarca niños, adolescentes, que si nos separamos por cada área, definitivamente hay muchísimo que aprender. Pero hoy quiero especialmente tocar dos temas en general. Uno con respecto a nosotras las mujeres y segundo también en pareja, porque al final es algo de lo que necesitamos escuchar. Y hay una pregunta que yo quiero hacerle y justo con eso empezó. Pero, ¿por qué la sexualidad sigue siendo un tema tan incómodo para nosotras las mujeres? Porque la sexualidad se ha juzgado desde hace muchos siglos como algo bueno o malo. Entonces coloca a esta mujer que está hablando de sexualidad en un juicio hacia la sociedad. Entonces la sociedad viene y emite un juicio de poder donde dice, esta mujer que habla, que practica sexualidad plena, que tiene satisfacción, que está hablando de sentir placer, es una mujer mala. Y la mujer buena es aquella en que también no solo la sociedad, sino también la religión no la puso como la buena de la película, es aquella que no habla, que no piensa en sexualidad, que no tiene fantasías y que inclusive deja absolutamente de sentir placer. Entonces, realmente cuando reconocemos que ninguna de las dos es buena, es una buena alternativa para nosotras las mujeres, lo que sí tenemos que reconocer es algo importante y con esto vamos a botar los mitos. Uno, el hombre tiene órganos reproductores que sirven para muchas funciones, pero resulta que nosotras las mujeres tenemos un órgano reproductor único que se llama clítoris y el clítoris está hecho para una única función que es el placer. Entonces, si nosotras como mujeres tenemos un órgano tan importante como el clítoris, ¿por qué no podemos sentir placer?
¿Por qué no podemos hablar de nuestra sexualidad como hablamos de nuestras manos? ¿Por qué no le llamamos vulva, no le llamamos a los genitales con el nombre real que debe hacer, sino desde muy pequeñas educamos con nombres como tu cosita, la mariposita, X? ¿Caso le decimos nosotros a los ojos lamparitas o le decimos a la nariz el panito? No, tenemos que hablar con naturalidad, ¿me entiende? Entonces es mucho el aspecto de la cultura y esa cultura empieza desde casa. Entonces realmente cómo nos sentimos nosotras como mujeres con el tema de sexualidad depende mucho también de lo que hemos aprendido en nuestra casa. En principio, el sentirnos con una autoestima buena, esto es fundamental para la sexualidad. En segundo lugar, la aceptación corporal, que es otro aspecto muy importante, porque nosotras las mujeres muchas veces nos levantamos, vamos al espejo y lo primero que decimos es qué fea estoy. O sea, no me gusta cómo me miro. Es como una autocrítica muy grande porque nos estamos siempre, en nuestro pensamiento comparativo, nos estamos comparando con otras personas. Constantemente. Entonces nos arreglamos para otras personas. Sin embargo, usted ve al hombre, se levanta, está medio desarreglado y pasa viéndose y dice, ¡ala! Soy un campeón, ¿va? Entonces la mentalidad y el cerebro es diferente. Por eso es que nosotras las mujeres en cuanto a la sexualidad muchas veces decidimos bloquear completamente esos pensamientos para poder ser aceptadas como mujeres buenas. Entonces, quitar en principio ese término de que hay buenas y malas mujeres. Somos mujeres, todas, y todas estamos completamente formadas casi de la misma manera. Y cuando tenemos el clítoris, pues ¿por qué no vamos a sentir un placer que nos genere a nosotros satisfacción? Que eso es al final el proceso real de la sexualidad, no es el tener un hijo, no es el sentir placer, sino es la satisfacción. Y la satisfacción es una emoción, ¿verdad? Y entonces hablar de esto es bien interesante porque muchas veces ni siquiera se está hablando de una relación coitogenital, sino se está hablando de un beso, se está hablando de una palabra, de alguien que nos diga a nosotros, mira, gracias por lo que haces, te amo, etcétera, etcétera. Y eso nos genera esa emoción que se llama satisfacción sexual. Totalmente, pero a veces queremos relacionarlo o encapsularlo únicamente a un acto. Y es increíble cómo, hablando del cuerpo de la mujer, por ejemplo, como usted lo dice, es muy común que cuando nos vemos frente al espejo, lo primero que observamos son todos los defectos que según nosotras tenemos, desde que no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo y nos empezamos a sentir inseguras, lo que hace que al momento de estar en intimidad con nuestra pareja, empecemos a sentir esa inseguridad y no conectemos para generar el placer o la satisfacción que deberíamos buscar. Creo que también influye un poco la educación, la religión y la cultura, y me gustaría mucho que habláramos sobre esta influencia que hay en nuestro medio respecto a la sexualidad. Sí, hay 7 instituciones realmente que influyen directamente en la sexualidad y esto tiene un nombre, se llama panóptico, y el panóptico está formado por la educación que se da en la familia, que como les decía anteriormente, pues nos enseñan a que seamos buenas o malas hijas y eso va a depender de la sexualidad. Después viene la educación que se da en la escuela, donde nos enseñan qué no se debe hacer. Sin embargo, no nos enseñan una educación sexual en la cual nosotras podamos tomar una decisión. Entonces, la educación sexual no se basa en qué no se puede hacer y en qué sí se puede hacer, sino se basa en educar en la forma en que yo decido para poder tomar una decisión consciente. Después viene la religión, que también echa en nosotros algo que se llama culpa. Tengo culpa de estar pensando, tengo culpa de estar sintiendo, tengo culpa de poder explotar en un orgasmo. O sea, todo esto va dentro del proceso de la educación sexual. También está la educación médica, todo lo que nosotros como médicos influimos en la paciente. He tenido pacientes que tienen disfunciones sexuales de 10 años, llegan conmigo y dicen, doctora, mire, me mandaron a tomar vino, me mandaron a hacer esto, me mandaron a hacer lo otro, porque realmente no hay a nivel de Centroamérica un pensum de estudios a nivel de medicina que lleve la sexualidad incluida. Entonces, imagínense cómo estamos en ese aspecto. Después vienen las instituciones políticas, cuántas medidas de salud, cuántas políticas de salud a favor de la sexualidad. Pues solamente hablamos de aborto, hablamos de planificación familiar, pero no estamos hablando de educar en placer, de educar en cómo realmente la mujer puede diagnosticar si hay en ella una disfunción sexual y poder consultar a tiempo. Entonces nos falta abarcar un montón en las políticas de salud, tanto adolescentes como adultos mayores están descuidados en ese
en ese aspecto. Entonces, la otra institución que creo que se me está olvidando es el trabajo. Tenemos trabajos también en los cuales esto tiene que ver con la sexualidad mucho, porque si hablamos de amas de casa, por ejemplo, que todo el día se pasan trabajando, cuidando a sus hijos, están hiper cansadas y guardamos la relación sexual para las 11 o 12 de la noche, ¿cómo va a ser esa respuesta sexual? Lo ¿Va a ser siento, buena? ya estoy cansada. Ajá, ya no van a querer, ¿verdad? Y si van a aceptar tener la relación sexual, no es por el placer que les genera, sino es únicamente para evitar un conflicto. Entonces vemos realmente cómo sí la cultura influye también dentro del proceso de educación sexual, pero cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que antes era diferente. Antes la sexualidad era un acto en el cual, si estudiáramos nosotros cómo era la sexualidad a nivel de la cultura maya, de la cultura olmeca, de los incas, la sexualidad era muchísimo, pero muchísimo más abierta que lo que es ahora, después de que vino la conquista a nuestras tierras americanas. Entonces hay un antes y un después en todo esto. Todo va a afectar la sexualidad o todo la va a potenciar. Todo depende de la mujer que lo esté viviendo. Increíble toda esta información que nos hace despertar nuestra mente y poder entender que mientras más nos eduquemos, que podamos abrir nuestra mente, que conozcamos un poco más del tema, permite que no caigamos entre si es bueno o no. Uh-huh. Claro, porque como usted lo dice, nos dicen que, ay no, si hablas de eso, sos una mala mujer, sos una mala persona, eso solo es para X y etiquetamos con palabras obscenas ante quienes disfrutan o reciben el placer sexual. Y lo importante acá es poder entender que sí es importante conocer nuestro cuerpo y que muchas veces nosotras las mujeres no nos permitieron en nuestra casa, en nuestra educación, como usted lo dice, los límites que hay entre todas estas instituciones que de alguna manera nos influyen, hace que, por ejemplo, en el hombre la masturbación sea algo más normal y común. Y aunque las mamás regañen y les digan muchísimos mitos al respecto, es algo que se promueve y es algo que se ve normal. Pero en el caso de la mujer no sucede. ¿Y cuál sería el beneficio en este caso de conocer nuestro cuerpo a través de la masturbación para conocer el placer? Esto es un tema bien interesante e importante porque cuando una pareja empieza a tener vida sexual, siempre le digo yo que el hombre va adelante. ¿Por qué razón? Porque él ya reconoce dentro de su cuerpo y dentro de sus manifestaciones físicas lo que es un orgasmo, porque ya tuvo autoerotismo, que era lo que anteriormente se llamaba masturbación. En cambio, la mujer muchas veces nunca ha sentido sensaciones y no puede reconocer si esas sensaciones son buenas o son agradables o no le gustan, o realmente después del primer encuentro sexual encontramos mujeres confundidas y diciendo, pero esto es la sexualidad. O sea, a mí no me gustó, a mí esto no me agradó. Empezamos a ver todo eso, pero ¿por qué razón se da eso? Por dos cosas importantes. Uno, porque la mujer nunca, en su mayoría, ha practicado el autoerotismo antes de su primer encuentro sexual, porque siempre fue juzgada y le dicen, mira, si tú estás haciendo eso, es malo, ¿verdad? Todo es malo. Sin embargo, conocer cómo funciona la mano, eso sí no es malo. Yo aprendí a escribir poniendo puntitos, después hice las líneas, después empecé a escribir las letras, entonces mi mano aprendió a leer, pues, y a escribir, perdón. Mis ojos aprendieron a leer, mi oído aprendió a escuchar, mi lengua aprendió todos los distintos sabores que hay. Entonces, ¿por qué mi vulva no va a aprender cuáles movimientos, qué tipo de potencia en esos movimientos, qué tipo de texturas le agradan? ¿Me entiende? Entonces, es como enseñarle, es como mostrarle a mi aparato reproductor qué caricias le son agradables. Entonces, verlo con esa naturalidad hace que la mujer diga, pues sí es cierto, o sea, yo tengo que conocer mi parte, como dicen todas, tengo que conocerme, y tengo pacientes tristemente a los 70 años que llegan conmigo y le digo, mire, este lunar que tiene aquí, ¿desde hace cuánto lo tiene? Me dicen, doctora, no lo sé porque nunca me he visto. Entonces, realmente es invitar a todas las mujeres a que tenemos primero que conocer nuestro cuerpo. ¿Cómo lo va a conocer? Se coloca usted despacio, se coloca un espejo enfrente y conoce su vulva. Ve qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué tipo de vello tiene, si tiene algún lunar o algo por el estilo.
2, ya el segundo paso es empezar a tocar la vulva y ver qué sensaciones tiene. Y en el tercer paso ya es cuando enseñamos a la paciente a que hay movimientos, a que hay cierto tipo de fricciones, a que hay inclusive equipos que se pueden utilizar para exponenciar totalmente el placer en ellas. Entonces esto es paulatino y es un proceso educativo hacia el cuerpo de la mujer. Y esto debería empezar desde la casa, sí, pero resulta que las niñas entre los 6 y 7 años, más antes, entre los 4 y 7 años de edad, pueden empezar con un periodo de masturbación que no lleva el erotismo incluido, sino son aquellas niñas que de repente usted las encuentra frotándose en un sillón o que se frotan en la pierna de la mamá o las encuentran haciendo o tocándose directamente la vulva. Y lo que hacemos en nuestra sociedad es maltratarlas, les pegamos y les decimos, eso no se hace. Entonces, desde ese momento estamos generando en esa niña que todo lo que tenga que ver con su parte íntima no se hace, no se toca. Luego vamos a la escuela y encontramos una canción que dice, vamos a aprender las partes del cuerpo. Y dice cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Y esta parte aquí no existe. O sea, sí, siempre cuestiono yo a los maestros y cómo enseñamos el cuerpo y seguimos cantando esa canción. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Nos saltamos todo eso. Y se la aprenden en inglés y en español. Con tal de no hablar de que hay genitales. O sea, nos desgenitalizamos desde el proceso educativo. Por eso les explicaba, o sea, todo lo que tiene que ver cada institución en la forma en que visualizamos nuestro cuerpo. Entonces, invisibilizamos los genitales en la educación para no hablar de esto porque nos incomoda. Inclusive tengo una anécdota ahí de una maestra que estaba hablando de las frutas y empezó a hablar de los pepinos. Y entonces los niñitos empezaron a reír y la maestra estaba descompuesta porque cómo era posible que los niños estuvieran hablando de eso y asumiendo que el pepino pues tenía una forma fálica. Cuando llamaron a los padres de familia, yo, ¿qué pasó? Entonces, hablé con los niños y lo que había sucedido era tan simple que había un libro en la dirección en la que estaban los órganos de tanto de hombres como mujeres y pedían permiso, estaban en kinder, pedían permiso para ir al baño a ver el libro. A ver el libro. Entonces yo le digo, o sea, imagínense que la maestra hubiera agarrado esa oportunidad para decirle, sí, tienen razón, esto tiene una forma muy parecida. Entonces se pasa a otro tema y habla. Allí hacemos una educación sexual que realmente va a ser funcional y no la restrictiva, que es la que estamos acostumbrados a recibir, que es la que dice no, de sexualidad no se habla. El que hable de sexualidad es el malo de la película, ¿verdad? Totalmente. Y es increíble, tocando un pequeño paréntesis con ese tema, que ese es para otro episodio seguramente, pero con esta restricción respecto a un niño y con toda la información que hay en la actualidad de la ola de violencia y que nos están diciendo también y que nos están explicando que a los niños hay que hablarles de que su cuerpo no se toca, que no se los tienen que tocar nadie más, que por supuesto estoy en favor, pero tampoco hay un extra de información para poderlos educar sobre su propia sexualidad y sobre sus partes del cuerpo, lo que representan. Y entonces no hay una información completa, no hay una educación completa, solo se está viendo masivamente una educación relacionada a qué es lo que no se debe hacer. O sea, seguimos trabajando sobre lo que no se debe hacer y no sobre aquello que podemos aprender. Sí, por eso hubo un cambio. Realmente nosotras debemos ser gestoras de cambio en ese proceso educativo. Lo que nosotros estábamos acostumbrados es a la educación sexual restrictiva, la que restringía. Ahora estamos viendo que eso no funcionaba. Pues la educación sexual restrictiva tenía embarazos no deseados, sí. ¿Habían enfermedades de transmisión sexual? Sí. La otra, el matrimonio como una institución que protegía realmente la sexualidad, es falso. ¿Cuántas mujeres nosotros tenemos dentro de un matrimonio que son totalmente fieles y que dentro de su matrimonio fueron contagiadas de enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuántas niñas tenemos que dentro de su entorno familiar fueron abusadas sexualmente? Hoy en día en Guatemala, hasta hace un mes, habían más de 6,000 niñas menores de 14 años embarazadas, la mayoría de ellas por familiares. Entonces, seamos honestos, porque realmente vivimos en una sociedad donde hay una dualidad, ¿verdad?, de estas consideraciones que son buenas y malas. La sociedad que a la niña de 15 años le dice, mira, esta niña es tal por cual porque quedó embarazada o porque tiene 10 novios, ¿verdad? Y a la de 40 años le dicen, mira, con quien sea, pero ten tu hijo.
Es la misma Porque sociedad. ya se te pasó el Ajá, tiempo, sí. es la misma sociedad, entonces tenemos Doble una moral. dualidad moral dentro de nuestra Total. sociedad. Entonces, si fuéramos un poquito más honestos, creo que también nuestros hijos vivirían una sexualidad más plena, sin tantos miedos, sin tanta desinformación. Y los adolescentes, pues que si nosotros como papás no nos supimos ganar esa confianza plena, ellos van a buscar información de sus pares. Eso quiere decir de otro adolescente y peor aún, la van a buscar en el internet, donde la mayoría es desinformación lo que hay, y la educación, entre comillas, que da la pornografía, que es otro tema bien interesante, como muchos entran en frustración cuando lo único que tienen en su mente es las imágenes pornográficas, que realmente son imágenes de fantasía, porque nosotros como seres humanos no vamos a llegar a ese tipo de duración, ni a ese tipo de orgasmos que son totalmente una fantasía. Entonces, es algo que tenemos que platicar dentro de la sociedad en espacios seguros como lo estamos haciendo ahorita. Así es. Creo que es muchísimo el concepto, muchísimo el tema que se desglosa de esto y da para muchísimo. Pero regresando a la parte de los matrimonios, que es donde quisiera entrar en este momento, ¿cuáles son los mitos que con más frecuencia se observan dentro de los matrimonios respecto a la sexualidad? Que se da por sentada, ¿verdad? Que se da así como, bueno, ya somos marido y mujer, pues la sexualidad se va a dar X. Al principio va a ser muy frecuente, después eventualmente va a ser una vez al mes, después eventualmente va a ser cada 15 días. Cuando nos damos cuenta, estamos teniendo relaciones cada mes, y cuando es peor, cada 6 meses. Entonces se da por sentado que ahí está. Sin embargo, yo siempre que hablo en terapia de parejas, los llevo a cuando eran novios. Cuando eran novios, vamos a poner un ejemplo, llegaba el novio a las 3 de la tarde a visitar a la novia, y entre plática y plática y plática daban las 7 de la noche o las 8. ¿Para qué? ¿Para qué hacía todo ese trabajo? Para llevarse un beso profundo y un roce de genitales, que son esos besos que realmente uno se quedaba así como, es un besazo, ¿verdad? Y entonces se iban los dos excitados, y esa excitación hacía que al otro día él estuviera ahí buscando solamente eso. Pero ¿eso qué llevaba? ¿A qué quiero llegar con esto? A que para llevar a nosotras las mujeres y a ellos también a un nivel de excitación alto, necesitamos trabajarlo, ¿verdad? Era un trabajo que llevaba 4 o 5 horas. Entonces, cuando uno es novio no se quiere ni separar, ¿verdad? Y cuando uno está casado, ¿existe ese trabajo? Esa sería mi primera interrogante a los matrimonios. ¿Seguimos trabajando en eso? ¿O realmente llegamos a las 11 de la noche, nos bañamos, nos cambiamos y ya ella sabe que él va a querer porque ya salió del baño? Ya se bañó, ya está listo. Ya está listo. Entonces, ya está en la cama. Eso es muy triste, ¿verdad? Porque ya no existe ese preámbulo, ese trabajo que se hacía. Y es cierto que cada día vamos a estar como un poco más ocupados, pero hoy en día tenemos herramientas como el celular, en el cual podemos mandarle un guiño del ojo, podemos mandarle, prepárate porque hoy en la noche te voy a dar un beso que no se te va a olvidar. Yo hasta les entrego una serie de herramientas para que puedan empezar a jugar a través del celular. Cuando vemos infidelidad, vemos que el celular es el medio en el cual se lleva a cabo la mayor cantidad de infidelidad. Entonces, ¿por qué no utilizamos esta herramienta como parte de ese preámbulo? 2, las caricias que solo nos puede dar la pareja. Por ejemplo, despedirse en la mañana, si no quiere con un beso, con un guiño en la cintura. Eso ya nos hace a nosotros sentir pertenencia con él, y así muchas cosas que se pueden ir haciendo. Entonces, yo tengo una plática especialmente de eso, donde se llama la chispa, porque se acabó la chispa. Entonces, podemos ser como fosforitos, de volver a encender esa chispa para que la sexualidad vuelva a renacer en la pareja. Sí se puede hacer. Y así como tenemos parejas que se ha apagado muchísimo la sexualidad, tenemos parejas que a los 60 años me dicen, doctora, fíjese que yo todavía tengo una buena vida sexual. Entonces, tenemos esas parejas que son muy pocas, pero claro, sí existen también, que han trabajado en este proceso de mantener su sexualidad. Entonces, también requerimos unas masculinidades distintas. Esas masculinidades que lleguen a la casa y nos lleguen a apoyar, que entre los dos pues limpiemos rápido, que arreglemos a los niños, que entre los dos los bañemos, y así nosotras nos cansamos menos. Entonces vamos a tener más tiempo para estar jugando entre parejas y al final terminar teniendo un encuentro sexual de mejor manera. Pero para eso necesitamos ese cambio social que ya se está dando, que son nuevas masculinidades, que son esos varones que hoy en día se involucran mucho más en la crianza, que ya no estamos tan solas en el proceso de la crianza, que era algo que antes desgastaba todavía mucho más a la mujer.
¿El amor garantiza una buena vida sexual? No, no. Inclusive no se necesita amor para tener una buena vida sexual, ¿sí? Entonces, lo que sí es cuando los dos se complementan, entramos a la intimidad más profunda de una relación y la relación crece, ¿verdad? Entonces, si se juntan las dos, es lo mejor. Pero ¿se puede amar a alguien sin tener relaciones sexuales? Sí, se puede amar a alguien sin tener relaciones sexuales. Se puede amar profundamente. ¿Por qué se los voy a explicar con un ejemplo? Porque es la forma en que se me hace más fácil hacerlo. Entonces, ¿qué haríamos con aquellas personas que tienen cáncer a nivel de sus genitales y no tienen una forma de penetración? ¿Verdad? ¿Será que ahí se acabó la sexualidad? No. Existe una película de dos amigos donde uno de ellos tiene paraplegia desde aquí hacia abajo, ¿verdad? Y lo único que hace el amigo lo lleva en la silla de ruedas a un prostíbulo. Y lo único que hacen en el prostíbulo es sobarle las orejas porque es el único lugar donde tiene sensibilidad. Y esa es su relación sexual. Entonces, es explicarle a todos que también la relación sexual no solo es coitocentralista. Eso quiere decir que no necesitamos una penetración, no necesitamos el contacto de genitales para tener una relación sexual, sino una relación sexual va más allá. Son palabras, son gestos, son servicios. Entonces, hay muchas formas de demostrar la relación sexual, pero si hay amor, la relación sexual va a ser mucho mejor. Pero no se necesita el amor para tener relaciones sexuales, ni relaciones sexuales con amor. Pero si se unen, sería lo mejor. Y puede surgir una de la otra, porque del amor puede surgir las relaciones sexuales y de una buena conexión sexual puede surgir el amor también, si lo vemos de esa manera. Sí, por eso es que este término de amigos con derechos no existe realmente, porque amigos con derechos son aquellas personas que empiezan a decir, mira, vamos a tener solo relaciones sexuales y no nos vamos a enamorar. Pero resulta que al terminar la relación sexual, como este es un juego de la naturaleza, empezamos a segregar un montón de una hormona que se llama oxitocina, que es la oxitocina es la hormona del amor. Entonces empezamos a visualizar cada vez a esa persona como de mejor manera, hasta que miramos que estamos completamente involucrados. Entonces sí, podemos cambiar las dos formas en cuanto a una la relación. Una puede surgir de la otra. Sí. Ajá. Yo tengo algunas preguntas que estuve realizando por ahí en mis redes sociales, en un live y con grupos de personas cercanas también. Me gustaría abordarlas. Yo dije, se las voy a lanzar y que me diga respuestas cortas, pero ya vi que no, eso no va a suceder porque la verdad es que hay preguntas muy buenas y creo que hay que aprovechar la parte de que nos lo explica de una manera tan clara y ejemplificada y con intención de que podamos verlo de una manera pues más apropiada. Entonces voy a abordar de una vez estas preguntas para ver si logramos abordarlas todas. Dice por acá, ¿por qué baja el líbido después de casarse? Esto es una pregunta de una mujer con algunos años de matrimonio. Porque deja de ser prohibido, ¿sí? Entonces, cuando existe una prohibición, nosotros deseamos más. Es como cuando usted pone un pastel y le dice al niño, no le vayas a meter el dedo al pastel. Por favor, no le vayas a meter el dedo al pastel. ¿Qué cree usted que va a pasar? Le va a meter el dedo al pastel. Le mete el dedo al pastel. Entonces, lo prohibido nos genera todavía más excitación. Nos genera más deseo de tenerlo. Cuando ya lo tenemos, es el punto donde nosotros tenemos que seguir deseando. Entonces, ¿qué hacemos para seguir deseando? Innovar. Entonces, si ya me cansé de esta forma en que estamos teniendo relaciones sexuales, que es como un reloj, así como ya sé que si se bañó va a pasar esto, de repente sorprendamos, lleguemos a su trabajo, lleguemos a buscarlo, tengamos fantasías de retroceso en el sentido de cerrarnos los ojos y empezar a contar aquella primera vez, cómo fue. Todo eso hace que vuelva otra vez a renacer esta sensación. Es como una picardía que hay dentro de la sexualidad. Entre más prohibido, como que más deseo hay. ¿Sí? Qué interesante. Yo pensé que me iba a lanzar por otro lado la respuesta, pero me encantó esa respuesta porque es algo que creo inclusive que a las personas que hicieron, porque hubieron varias que preguntaron muy similar, yo traté de dejarlas en una sola, pero me parece interesante. Hay que buscar por ahí alternativas para recordar como esa picardía y entender esta parte justamente. Relacionado parecido a esto con matrimonios, ¿cómo recuperar la sexualidad con niños pequeños todavía que están en colecho seguramente? Esto es una de las causas primarias de disminución del deseo de la libido sexual, especialmente en la mujer, porque la mujer tiene mucho miedo, uno, de ser descubierta,
para no ser todavía, en este caso, tachada como la mala. Es que eso lo llevamos inclusive hasta ser adultos, ¿verdad? Claro. Entonces es como, y si me cachan mis hijos, y si me escuchan, y si alguna ya le pasó que la cacharon teniendo vida sexual, es que se descompone completamente. Resulta que nosotras las mujeres también tenemos algo importante que perdemos en el momento de la crianza. No solo es el agotamiento físico, no solo es el querer ser la mejor mamá del mundo, sino también es el orgasmo, porque al momento del orgasmo nosotras generamos gritos guturales que nos los tenemos que tragar y en una almohada o en lo que sea para que nuestros hijos no nos escuchen. Fíjese. Claro. Entonces, esa falta de grito gutural a nosotros nos excita más nuestro mismo sonido, a la mujer nos excita más, entonces lo perdemos un poquito. Entonces, una parte importante es el agotamiento. La otra parte importante es esa autoexigencia de ser la mejor mamá, y la otra parte importante es el horario en el que estamos teniendo la vida sexual, porque es al final de la noche, ya cuando estén sumamente dormidos los niños. Y la cuarta es también que nuestra pareja puede estar también tan cansada que ya no quiere nada más que solo llegar a tener vida sexual y dormirse. Y nosotros queremos platicar, las mujeres queremos platicar y él se voltea y se duerme, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas. Necesito desahogarme todo lo que viví en el día con estos niños. Y no puede hacerlo, entonces todo eso va sumando, ¿verdad? Para que al final la libido sexual de la mujer disminuya. Y esa es una de las consultas primarias que tenemos. Doctora, mire, no tengo deseos. Y esperan que uno les dé una pastilla, esperan que uno les dé algo como para que renazca el deseo sexual, pero no, el deseo sexual se trabaja. Y se trabaja aquí. Desear es fantasear. Entonces es como, voy a trabajar en el deseo sexual. Hay un ejemplo ahí, por ejemplo, usted tiene un chat con sus amigas y que mandan los catálogos de topper, los de maquillaje, que a mi hijo se le cayó un diente, que miren, mi hijo es abanderado. Y eso es lo que manda. Mire usted un chat de un hombre que tiene sus amigos y el chat del hombre es como, vamos a jugar fútbol. Y de repente una imagen sugestiva, una imagen de una mujer en una posición erótica. Entonces, el hombre todo el día está trabajando su mente para poder tener ese deseo sexual. En cambio, nosotras, por ese juicio, no lo trabajamos. Entonces, ¿por qué no empezarlo a trabajar? Porque no todos los grupos de mujeres en este momento, todos los chats de amigas que tengan, por favor, tomen nota. Mis amigas, tengo por ahí como 3 grupos, les encargo ya no mandar cosas de hijos ni de cosas así, sino algo un poquito más para alterar. Exacto, por ahí la picardía para alterar y educar la mente también, porque es interesante que al final este deseo es algo, como usted dice, que se trabaja mental, no es algo que tenga que sentir o que tenga que inyectarme algo o beber. No, está en la mente y es la que debemos trabajar. Y la mente es tan poderosa que podemos, sí, reeducarla, programarla y hacer muchísimas cosas. Respecto a esto, yo atravesé esta etapa con mis hijos. Bueno, mis hijos todavía están pequeños, tengo un nene de 8 y una de 6, que ahora está enferma, entonces duerme con nosotros porque yo tengo que estar allá al pendiente. Sí. Y esta parte solo la entienden las mujeres, porque el hombre no termina de comprender esta parte de que uno tiene que estar pensando constantemente, o sea, es muy difícil dejar de pensar en que si están bien, que sí que están haciendo, máximo si están enfermos, y si están pequeñitos los queremos tener cerca, lo que hace totalmente que el líbido se vaya totalmente. Pero creo que sí es importante el trabajar, el decidir que si no podemos solas y que a lo mejor se está desgastando tanto la relación, porque es indiscutible que para el hombre esto es sumamente importante, ¿verdad? Nuestra pirámide de necesidades es diferente en cuanto al hombre, pero como mujeres también debemos comprender la propia necesidad de él. ¿Y qué podría hacer yo para que no solo por él, sino también por mi propio placer y deseo y sentirme satisfecha, necesito trabajar esta parte, platicarlo, educarme? Si ya no puedo sola, buscar ayuda de expertos, como en su caso, para poder encontrar la forma de hacerlo. Puedo ser creativo. Bueno, si no puedo estar en la casa porque ahí están mis hijos, necesito escaparme 1 hora de casa. Necesito encontrar un horario distinto. Como usted decía, buscar otra área en la casa donde no estén los niños o algo. Creo que es importante por ahí trabajar la mente y las ideas y la creatividad para poder encontrar el espacio. No solo por una cuestión de recuperar la relación o que no se siga desgastando, sino también como algo propio. Yo necesito sentirme satisfecha. También porque es un proveedor de salud,
Muchas mujeres consultan también porque dicen, doctora, mire, es que no estoy pudiendo dormir en la noche. Entonces nosotros tenemos integrados autorreguladores y un autorregulador que tenemos integrado es el orgasmo. Al tener un orgasmo, todas las sustancias que se segregan hacen que durmamos de una mejor manera, hacen que el otro día estemos de un mejor humor, ¿verdad? Hacen que el otro día estemos mucho más creativas. Y en el caso del hombre, el tener un orgasmo hace que baje sus niveles de testosterona un poco y eso hace que no esté tan reactivo. Entonces, cuando el hombre no tiene eyaculación, por ejemplo, les digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando estamos en el posparto o cuando estamos en algunos momentos donde de verdad no se puede, como en una cirugía X, ¿podemos ayudar a nuestro compañero de vida a desfogarse? Sí, podemos ayudarlo. Nos podemos asustar si él está automasturbándose o está teniendo autoerotismo en el baño. No que lo haga, porque eso va a hacer que usted tenga un hombre más tranquilo. Compártale revistas, sí. Mándele ideas. Mándele ideas y cualquier cosa, pero de que podemos hacer algo para ayudarlos, sí podemos hacer algo para ayudar, en el sentido de que los dos necesitamos las relaciones sexuales, los dos necesitamos tiempo para poder estar, los dos no estamos siempre en el mismo tiempo y eso se llama discronaxia sexual, en el cual hoy yo tengo la necesidad de tener relaciones sexuales, pero él no quiere. Y mañana él quiere tener relaciones sexuales, pero yo no quiero. Eso se llama discronía, ¿verdad? Es una discronaxia. Entonces, realmente lo que hacemos ahí es platicar. Les explico a mis pacientes cuando dicen, mira, empieza él a tocarla, ya no. O lo típico que nos mandan en el chat, tengo dolor de cabeza, ¿verdad? No quiero, me siento mal, etcétera, etcétera. Mil de justificaciones porque no nos enseñaron a hablar asertivamente. Entonces, ¿por qué en lugar de decir no, le decimos convénceme? Entonces, cuando nosotros le decimos al hombre, convénceme, le pusimos un reto. ¿Usted cree que el hombre a través del reto no funciona? Funciona muy bien, naturalmente, ¿verdad? Porque su naturaleza es resolver. Entonces, dígale, convénzame, en lugar de decirle, no quiero. Entonces, hay formas de contestar que también nos van a ayudar a fluir. Por favor, palabras claves que pueden decir. ¿Cuántas veces por semana es normal? Las veces que la persona lo quiera, las veces que la persona lo necesite, las veces en las que la persona está disponible. No somos una estadística, no somos un número. Hay revistas, hay estudios que dicen que 3.5 veces por semana es lo normal. ¿Y ese 0.5 cómo se da? O sea, ¿de dónde salió ese punto 5? Fue como a la mitad y ya me arrepentí. Ajá. Entonces, no, realmente hay personas que necesitan tener relaciones sexuales todos los días, de verdad. Hay personas que necesitan tener relaciones sexuales 2 veces al día y hay personas que están tan satisfechas que pueden tener relaciones sexuales cada 15 días. O sea, que hay una normalidad dentro de la relación. ¿Cuándo es anormal? Anormal es cuando empieza a generar un poco de disconfort en alguno de los dos. Entonces ahí no estamos bien. Allí entonces estamos hablando de que hay que activar algo para que funcione, pero las veces no tiene que ver con nada. No es un número. No es un número estadístico. ¿Es recomendable el sexo durante la menstruación? No hay ninguna contraindicación. ¿Cómo abordar el poco deseo sexual en la pareja? Se aborda primero con educación, ¿verdad? A veces lo que hace falta es educar, es enseñarle primero a la mujer qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. De esa manera ella va a poder expresárselo de forma asertiva a su pareja y decirle, mira, fíjate que esto no me agrada. O fíjate que esto que hiciste me fascina. Entonces, son 2 cosas, 2 pilares fundamentales. El primero es autoconocimiento, el conocimiento propio. El segundo es comunicación asertiva. Me tengo que aprender a decir justamente lo que necesito, porque si no llego a lo que estábamos hablando tras cámaras, a fingir un orgasmo. Si usted en algún momento dice, ay, sí es cierto, yo he fingido un orgasmo, y no uno, sino un montón de veces, eso quiere decir que usted no es una persona que sea asertiva en su comunicación, porque entonces prefiere fingir un orgasmo a decirle a él, fíjate que todavía no he terminado, ayúdame a terminar. ¿Me entiende? Claro. O sea, eso es comunicación. Entonces, por eso son los 2 pilares. El autoconocimiento y la comunicación que se trabaja, que es una comunicación asertiva. Y entender también esta parte va un poco relacionada también al hecho de comunicar cuando ese deseo baja, no siempre es por una cuestión de que no me gusta la intimidad o el acto en sí, sino porque a lo mejor durante el día me hizo una mala cara, me contestó de mala manera, me estresé en el trabajo. Pago. Exacto, no me pagó hoy. Así que no hay...
Y no sé, hay muchos factores que influyen en que al momento de que se quiera tener la relación, baje el deseo tanto en la mujer como en el hombre, porque puede suceder en ambos. Así que comunicación asertiva, como dijo la doctora. Dice, si hay pastilla azul para los hombres, ¿hay alguna para mujeres? Sí existe una pastilla que es flibanserina. Esta pastilla fue sacada del mercado porque generaba muchos dolores de cabeza, se tenía que tomar todos los días y realmente el aumento en el número de relaciones sexuales era mínimo. Se volvió a probar hace un mes. Nuevamente está ya a disposición, no está en nuestro país, es sumamente cara, cuesta 3,500 y algo. Sin embargo, realmente cuando nosotros somos sexólogos sabemos que eso puede venir a funcionar para algunas mujeres, pero realmente no es esa la función. La función está en el pensamiento. De nada sirve que yo le agregue a una paciente un medicamento si su educación sexual sigue siendo restrictiva. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no va a funcionar. Entonces vemos cómo en 4 sesiones la mayoría de pacientes resuelve sus disfunciones sexuales. Entonces es importante eso, sí existe y le pusieron así como la pastilla rosa y es de color rosado, ¿verdad? Porque es como una analogía a la pastilla azul del varón, pero no funciona igual. Ok. Porque somos diferentes. Totalmente, pero hay algo clave acá y es trabajar la mente principalmente, ¿sí? Ya por... Despuésito de trabajar la mente, yo creo que con un vinito también podría funcionar más fácil. Pero bueno, ¿el placer femenino siempre debe incluir orgasmo? No, el placer femenino no incluye orgasmo en todos los encuentros sexuales. El placer femenino, y no me van a dejar mentir, que algunas veces se acerca a su pareja y les da un beso en la frente y ustedes ¡fua!, explosionadas como florecitas alrededor. Eso es una satisfacción, ¿verdad? 2, una palabra, que venga él y le dé una palabra de gratitud y le diga gracias por todo lo que haces. Ay, nuestro corazón se queda completamente lleno. Y una caricia, por ejemplo, el momento en que las pacientes están con algunas condiciones médicas, voy a poner un ejemplo como que tenga una placenta previa o está sangrando, el hecho de que le haga un masaje en la espalda o algo por el estilo, eso es un encuentro sexual. Es que tenemos el concepto de que encuentro sexual es únicamente un coito. Sin embargo, el encuentro sexual es mucho más que eso. El coito puede existir como no puede existir, pero puede haber encuentro sexual. En un encuentro sexual, un abrazo profundo, ¿verdad? Un encuentro sexual, el bañarse juntos. Un encuentro sexual puede ser mucho más que solamente el coito, pero como pensamos que solamente es eso, buscamos el coito como parte de esto, pero puede estar exento de esto. Totalmente. ¿Cómo romper el tabú de los juguetes sexuales? Los juguetes sexuales. Otro tema para otro episodio. Sí, de verdad, y se los traigo todos. Pero dejamos una introducción en este momento. Sí. Mire, pues, los juguetes sexuales empezaron siendo juguetes que eran hechos para hombres. Empezaron a hacer unas muñequitas que eran de paja y las mojaban y se hacían un poquito más grandes y se las llevaban en los barcos y eran las que utilizaban como juguetes sexuales. Bien interesante eso. Wow. El primer dildo que se encontró fue hace más de 20,000 años, ¿verdad? Y fue encontrado en Alemania. Y pues realmente, ¿para uso de quién? Pues de las mujeres. Pues entonces, ¿quién empezó a usar juguetes sexuales? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, fíjense, esto es algo que es como de nuestros secretos. Existían otros... Que nadie se entere. Existían otros juguetes sexuales conforme fue la evolución de la historia que le regalaban las mujeres, como si usted tiene una amiga, buena amiga, y su esposo se iba a la guerra, le regalaba el juguete sexual. Pero entonces esto no es de ahorita. Lo que pasa es que ahorita es como que más reconocido porque las redes sociales y todo hacen que esto sea como a nivel mundial. En la pandemia se hizo un estudio de juguetes sexuales y resulta que aumentó 500% el consumo del juguete sexual. Wow. ¿Pero juguete sexual para quién? Para las mujeres. Para las mujeres. Entonces, no es algo que sea como tan tabú hoy en día. Tengo muchas mujeres que van conmigo y me dicen, doctora, mire, tal y tal cosa, y yo les digo, mire, tengo esto, porque sí, cuando es por terapia sexual, hay especificaciones para cada una de las disfunciones sexuales. Entonces, el juguete sexual se rompe el mito usándolo. Y entonces cuando tengo el mayor problema es cuando el hombre piensa que el juguete sexual lo va a sustituir a él. Y créame que sí puede pasar. Porque los estudios dicen que con juguetes sexuales las mujeres pueden llegar a tener 25 orgasmos. Sí, puede llegar a tener 25 orgasmos, pero ¿será que va a quedar satisfecha?
como después de tener una relación sexual con la persona que ama, no, Claro, no la sustituye, pero sí le ayuda. Entonces tenemos pacientes que están con esta disminución de la libido, empiezan a tener también disfunciones sexuales por dolor. El hombre, al momento de poder utilizar adecuadamente el equipo, puede de alguna manera ayudarse y él mismo puede concentrarse más en su placer al momento de utilizar un juguete sexual. Entonces, me cuesta un poco romper el mito de cuando va a entrar la pareja. Claro. Cuando ella entra sola a la consulta, Es más fácil. casi que todas se lo llevan. Dice, ay, doctora, no sé, yo no. Pero al Deme final y y después regresan, doctora, mire, regáleme el cuadrado, yo los tengo así como el rectangular, el cuadrado, el triangular, para que no sepan qué es. Entonces ya me dicen, doctora, voy a llevarme el rectangular, está bien, me voy a venir a traer el cuadrado, va, está bien. Entonces empiezan a llenarlos y entonces es un juego el juguete sexual, pero también cuando la mujer está sola y su pareja está fuera del país, es algo que también le ayuda a disminuir el nivel de estrés, el hecho de llevarla a un orgasmo, el hecho de reconocer que es una mujer que puede sentir placer todavía, me sirve para volverle a enseñar a aquella mujer que dice, doctora, yo ya no siento nada, me sirve como parte de la terapia sexual. Entonces, hay una parte de juego y hay una parte científica detrás del juguete sexual. Totalmente, creo que da para hablar muchísimo al respecto y explicado también. Lo vamos a considerar para un próximo episodio. Doctora, para despedirse, por favor, a nuestra cámara, un consejo para aquellas mujeres que dicen sentir culpa si sienten placer. El consejo primario sería: reconozca que usted es una mujer plena, reconozca que está hecha a imagen y semejanza de un creador y que el creador dejó dentro de usted un órgano específico que es el clítoris para sentir placer. Somos hechas a la perfección y no nos autojuzguemos, aceptémonos como somos y tratemos siempre de brindar lo mejor de nosotros. Y si usted tiene en algún momento algún problema sexual, consulte, porque de verdad casi el 99.5% de los problemas sexuales tienen una solución rápida. Así que es importante darnos cuenta si estamos en eso y consultar a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por este episodio tan educativo, tan informativo, tan amplio en cuanto a muchísimas cosas que yo sé que da para hablar de muchísimo más. Agradezco muchísimo su tiempo. Agradezco también a la audiencia. Por favor, no olvide darle like, comentar cuáles fueron sus dudas, sobre qué les gustaría aprender más y, por supuesto, compartir. Cuando hay silencio aparecen los mitos. Cuando hay información y comunicación en pareja, aparece la libertad. Recuerda que empezar desde cero no es una debilidad, sino una oportunidad para transformar tu vida. Soy Carol Contreras y nos vemos en el siguiente episodio.